Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, invocamos en este momento la presencia del Ruach Santo, el Paráclito Divino. Tu Espíritu, Señor, que pueda inundar nuestro corazón de valentía para dar testimonio del Evangelio, de la buena noticia, para dar testimonio en nuestra vida, Señor, así como tus grandes siervos Pedro y Pablo, que testificaron a tu Hijo amado con su vida, con su sangre, dando gloria a tu santo nombre de esa manera, Padre. Que nuestra vida probada delante de tu presencia, nuestra vida santificada, Señor, nuestro pensamiento santificado, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo santificado por tu Espíritu Santo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Y compartimos la poderosa palabra en San Mateo en su capítulo 16, versos 3 al 20, para gloria y honra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. La pregunta del Señor Jesucristo y las opiniones de la sociedad, las opiniones de las diferentes comunidades, pensamientos, ideas políticas, así como en aquel tiempo hasta el día de hoy, hay grupos que le tienen a Jesucristo como un Jesús que permite todo tipo de pecado, un Jesús que a Él no le importa qué vida tú estás llevando, que Él lo acepta todo, que Él tiene misericordia, que Él no va a enviar al infierno, que Él no va a justiciar a los pecadores, que a Dios le agrada que se vivan cada uno según como le parece. Hay grupos, ideologías que dicen diferentes doctrinas sobre Jesucristo, pero Jesús vuelve a hacer la pregunta, porque todos están pensando mal por Dios. ¿Cómo puede sucedernos decir que Dios está obligado a hacer lo que yo le pido, que Dios está obligado a cumplir mi capricho? Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, el Padre que le respalda la palabra de Pedro, responde diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que quita el pecado del mundo. Tú eres el que viene a destruir, a derrotar a Satanás. Tú eres el que viene para sacarnos de la esclavitud de nuestra miseria. Tú eres el que viene a romper cadenas que nos atan, enfermedad que nos hace sufrir, posesiones diabólicas.
Tú eres el que viene a romper cadenas de Satanás. Tú eres el que viene a resucitar a los que están muertos. Tú eres el que viene a levantar a los paralíticos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pedro reconoce el poder de Dios, el poder de Jesucristo, la misión de Jesús: ser el Mesías, el ungido, el Salvador. Entonces el Señor le dice: feliz de ti, Simón. Qué felicidad cuando uno reconoce quién es Jesús. La alegría no está, mis queridos hermanos, en la botella. La felicidad no está en una cajetilla. La felicidad no se encuentra en una lata encerrada. Está en Jesucristo, conocer a Cristo, tener un encuentro personal, experimentar el Espíritu Santo, experimentar lo sobrenatural. La felicidad no es descubrir la luna, el sol, los planetas. La felicidad es descubrir quién es el Mesías, quién es Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué feliz eres, Simón, porque mi Padre te está revelando, porque mi Padre te está dando grandes misterios. Tu felicidad, Pedro, está en que tú me conozcas, que me reconozca que yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. Bendito Dios de la gloria. Mientras que Satanás dice: la felicidad está en que tú vives como tú quieres, hacer el pecado que tú quieras. Eso es la felicidad, pero no. La felicidad es reconocer quién es Jesús. Que el Padre toque tu corazón, que el Padre impacte su vida, que el Padre lo transforme. Bendito Dios de la gloria. Y la promesa de Jesucristo para Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y el poder de la tiniebla no podrá destruirla. Satanás vendrá con todo, dice Jesús. El diablo lo va a perseguir. Pedro, Satanás te va a buscar, te va a zarandear, te va a encarcelar, te va a herir. Y Pedro lo sabe, mis queridos hermanos. Aunque Jesús le dice: Pedro, te doy las llaves, la potestad. Lo que tú atas aquí en la tierra queda atado en el cielo. Lo que tú desatas aquí en la tierra queda desatado aquí en el cielo. Bendito Dios. Pedro recibe tremendo poder, una tremenda unción. Ahora Pedro puede levantar su mano y el paralítico se levanta. Cuando Pedro levanta su mano, los cancerosos se sana. Cuando Pedro levanta su mano, los endemoniados se libertan. Lo dice la palabra, Hechos 5:16, que Pedro hasta con su sombra sanaba. Tenía tanta unción, tanto poder. Bendito Dios de la gloria. Qué tremendo habrá sentido Pedro esa unción que el Señor le está dando, esa llave del reino de los cielos. Y Pedro ciertamente abrió las puertas de la iglesia para el mundo entero. En Hechos, en su capítulo 2, versículo 14, cuando se puso de pie y comenzó a predicar la palabra, habían corazones que escuchaban la prédica de Pedro. Los grandes pecadores, cuando escuchó la predicación de Pedro, dice la palabra en Hechos 2:38, 37 al 38, de que muchos con un corazón compungidos, con un corazón arrepentido, comenzaron a llorar. Habían corazones que se reconocieron. Habían prostitutas que lloraron, homosexuales que se arrepintieron, lesbianas que se arrepintieron, adúlteros, hechiceros. Cuántas personas pecadoras se arrepintieron al escuchar la prédica de Pedro y decían: ¿qué tenemos que hacer? Pedro con su predicación abrió la puerta para los pecadores, la puerta de la iglesia. Esta llave es la predicación de Pedro, mis queridos hermanos, que abre la puerta de la iglesia. No importa en qué pecado te encuentras, no importa qué hace, hay una iglesia, hay una puerta abierta que Pedro abrió para todo lo que quiera entrar en esta casa de misericordia. La iglesia no es cueva de santos, sino que es cueva de los pecadores. La iglesia es el hospital donde vienen los peores, los que ya no tienen esperanza. Si tú eres la persona que te encuentra en el peor pecado, hay una iglesia abierta que espera a sus hijos, que espera a los pecadores. Pedro haciendo grandes prodigios, milagros, pasando grandes momentos de dificultades. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, después de recibir todo esto, en San Juan, en su capítulo 21, versículo 18,
Jesús le dijo a Pedro: te aseguro que cuando eras más joven te vestía para ir a donde querías, pero cuando seas viejo se extenderán los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Bendito sea Dios de la gloria. Pedro dice que él con su muerte iba a glorificar a Dios, no levantando paralíticos, no resucitando a los muertos. Aunque Pedro con su sombra sanaba a los enfermos, aunque Pedro hizo tantos prodigios y milagros, predicó, tocó corazones con su predicación, pero eso no es para que Dios se glorifique. La gloria de Dios le esperaba a Pedro en el día final de su vida. Cuando sea viejo, otros te atarán, otros te llevarán a donde no quieras ir. Y dice la palabra en 2 de Pedro, en su capítulo 5, versículo 13. Pedro estaba en Babilonia. Para esa época Babilonia era Roma. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Pedro le manda saludos a la iglesia desde Roma, desde Babilonia. Y dice la historia, queridos hermanos, de que cuando llegó el que Pedro será atado, cuando le llegó el momento del martirio a Pedro, cuando Nerón lo persiguió para matarlo, la gente, los cristianos, le dijeron a Pedro que huyera, y Pedro huyó. Y por el camino se encontró con Jesús y preguntó al Señor: Señor, ¿a dónde va? Lo decía Pedro de esta manera: Quo vadis. Quo vadis significa: ¿a dónde va, Señor? Y el Señor le responde: voy a Roma para ser martirizado, crucificado otra vez. Con esto Pedro entendió que él tenía que regresar a Roma, que Pedro tenía que dar gloria a Dios con su muerte. Y Pedro volvió, retrocedió y volvió para Roma con gran valentía. Aunque por el rostro, por la mejilla de Pedro venía rebalando lágrimas, sabiendo que le espera la muerte. Pedro sabía que con su muerte iba a dar más gloria a Dios, porque en el sufrimiento, en el dolor, le damos gloria a Dios. Tú que estás postrado en cama, tú que ya está al final de tu vida, capaz está llorando, postrado, abandonado en esa cama. Cuántos grandes siervos de Dios, sacerdotes, que en su vejez se quedan postrados en cama. Y podríamos preguntarnos por qué después de tanto servicio tiene que pasar su último día de esta manera. Es que Dios quiere dar gloria a su nombre. A través de tu sufrimiento, de tu dolor, el Señor quiere glorificarse. Y Pedro regresó a Roma y fue encarcelado en una cárcel que se llama Mamertina. De ahí sacaron a Pedro, lo llevaron a una altura en la montaña del Vaticano, donde se le martirizó, donde se le clavó a Pedro en una cruz. Pero él prefirió ser crucificado de cabeza para abajo, diciendo: quiero que mi cabeza esté donde estuvo los pies de mi maestro y Señor Jesús. Y así lo hicieron, pusieron la cabeza de Pedro donde estaban los pies del Señor Jesucristo, de cabeza para abajo. Y la tumba de Pedro hoy está en Roma, en el Vaticano, debajo del altar donde el Papa Francisco celebra en la Basílica de San Pedro la Santa Eucaristía. Se cumplió lo que Jesús le había dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La tumba de Pedro está debajo del Vaticano, debajo de la Basílica de San Pedro. Lo elevó de ese lugar los cristianos, esa gran basílica, porque ahí yace Pedro, bendito Dios de la gloria. De esta manera, aunque crucificado, aunque derramando la sangre de Pedro, él glorificó el nombre de Dios. Y por eso podemos decir que Pedro, representado por la cruz invertida, y un hombre que es representado por espada, llamado Pablo, un hombre llamado para sufrir,
Dice la palabra, Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante. El Señor le dijo a Ananías que se fuera junto a Saulo. Aunque él quería oponerse a la voluntad de Dios, el Señor le dice el versículo 15: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Bendito sea el Dios de la gloria. El Señor le dijo a Ananías que se vaya junto a Saulo, porque fue escogido no para que sea un hombre feliz aquí en la tierra, sino que un hombre que iba a sufrir mucho a causa de Jesucristo, porque iba a predicar el evangelio. Tenía que conquistar corazones donde había dureza de corazón. Ahí Pablo pisaba para predicar, para anunciar el evangelio. Pablo lloró, Pablo sufrió. ¿Cuántas veces en la cárcel como Pedro? Si Pedro y Pablo nos contaran sus testimonios, nos dirían: Pedro, yo he caído tantas veces en la cárcel. Yo fui encarcelado tantas veces. Queridos hermanos, estos dos grandes siervos pasaron cárceles, fueron golpeados, fueron heridos, martirizados. Y dice Pablo, cuando llegó, él también llegó a Roma en el final de su día. Hechos capítulo 28, versículo 17 al 31. Y dice la palabra de que en el versículo 28 en adelante, Pablo dijo a los judíos que no quisieran escuchar el evangelio: sepan ustedes que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo, y con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie lo estorbara. 2 años de tremenda predicación. Pablo predicaba, conquistaba corazones. Multitud de personas en la puerta de la casa de Pablo donde él alquilaba iban enfermos, él oraba por ellos, endemoniados los libertaba. Pablo hacía grandes obras, pero de repente se desató una persecución contra él, lo encarcelaron. Y desde la cárcel Pablo escribió su carta, su segunda carta a Timoteos. En su capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice la palabra: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida. Bendito sea Dios de la gloria. Pablo ya en la cárcel dice: he peleado la buena batalla, estoy para ser ofrecido en sacrificio. Y Pablo ciertamente fue martirizado. Lo llevaron a Pablo fuera de Roma, fuera de la muralla de Roma, y allí le cortaron la cabeza con una espada. La leyenda dice que al caer la cabeza de Pablo 3 veces saltó en la tierra. Y en esos 3 lugares salieron 3 fuentes de agua, hoy conocido como el Trefonte o las 3 fontanes. Estas 3 fontanes donde la cabeza de Pablo rebotó 3 veces, salió agua. Le cortaron la cabeza, pero aunque le cortaron la cabeza, Pablo hasta el día de hoy sigue predicando. Hasta el día de hoy se sigue hablando de Pedro y de Pablo. Aunque le cortaron la cabeza, la crucificaron, lo asesinaron, lo derramaron su sangre, hasta el día de hoy esos grandes siervos de Cristo siguen predicando la palabra de Dios. Lo mismo puede pasar contigo y conmigo. Aunque nos encarcelen, aunque nos quieran acallar, aunque nos arranquen la vida, nadie podrá quitar la unción, nadie podrá quitarnos el poder de Dios, nadie podrá quitar nuestra santidad, nadie podrá quitar nuestra vida entregada a Dios. Aunque nos quiten la vida, la unción nadie te puede quitar. Aunque te arranquen la vida, nadie te puede quitar la corona merecida, la corona que te prepara el Señor, que es la vida eterna. El Señor te bendiga y te guarde, y comparta este audio. Bendiciones.